Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. El Éxodo, las plagas, lección 4. Reformar es mejorar, no es cambiar. Dios reformó el sistema de sacrificios de animales a un solo y único mejor sacrificio, Jesucristo el Señor. Cambios drásticos se realizan mediante una revolución, por la fuerza, como el de las colonias inglesas en Norteamérica del rey de Inglaterra, o el de la esclavitud, a ser libres. El Señor, Dios, envía una comitiva a Moisés y Aarón con todo el poder para sacar a su pueblo del Señor de Egipto, diciendo: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Elohim de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este es un enfrentamiento entre dos señores. Por esa reacción del señor de Egipto va a ser a la fuerza. Recordemos que el señor significa propietario, dueño. Un propietario, Dios, está reclamando lo que es suyo. Cuando la comitiva se presenta a Faraón, el señor de Egipto, dice: Jehová el Elohim de Israel dice así: deja ir a mi pueblo. Es decir, el Señor, Dios de Israel, empieza una confrontación, escaramuza, pero no perdamos de vista la palabra Señor. Para contestar la pregunta de este día, ¿cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía en nuestra vida? La idea de permitir se opone a lo que significa la palabra Señor. Mateo 12:8 dice: Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lucas 6:5 dice: El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero Marcos dice de esta manera: También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si es Señor de nuestras vidas aún el reposo en el séptimo día, entonces también es Señor de los demás días. Es decir, es dueño de nuestras vidas cada día. Si decimos que es Señor de nuestra vida en el reposo del séptimo día y nuestra conducta es diferente los demás días, deja de ser Señor de nuestra vida. Señor exige obediencia de su propiedad y es Señor por creación y por redención, remisión. Con la frase: pero el faraón contestó: ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Faraón expresa lo que significa Señor. ¿Y quién es Señor para que yo le obedezca? La única opción hacia el Señor es la obediencia. Hemos pasado de obediencia para muerte a la obediencia para justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En Señor, Padre, Rey, Dios, no hay opciones. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si ahí lo hubiera dejado, tenemos opciones, pero no lo deja ahí, sino coarta nuestra decisión, nuestro libre albedrío a la decisión correcta. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos. En el siguiente versículo nos dice cómo.
amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. En las tres formas el común denominador es la obediencia. En el, en el reino de Dios no es democracia, es teocracia. A continuación, al hablar de las plagas, la lección explica muy bien. Si hay algo que podamos añadir es esto. La comitiva enviada por Jehová Elohim, Moisés Aarón, tenía todo el poder para sacar al pueblo de Jehová Elohim de Egipto. El primer encuentro es en son de paz, estableciendo que es su pueblo, al que tiene en esclavitud. Dice el Señor Jesucristo: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Faraón tuvo en poco a estos enviados, Moisés y Aarón, endureciendo su corazón a no dejar al pueblo de Dios. Desde ese momento se decidió qué iba a hacer por la fuerza. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer Dios para que Faraón los deje ir de su propia voluntad? Porque para esos momentos está endureciendo su corazón para no dejarlos ir. Recordemos que Dios quiere sacar a su pueblo y castigar a los que lo habían esclavizado. Egipto es un tipo de esclavitud muy particular. La esclavitud de los negros en América tenían en consideración al esclavo, porque lo consideraban como un animal y lo cuidaban mientras tenga buen uso. Egipto es un tipo de esclavitud diferente hacia el exterminio. Es un genocidio. Empieza esto cuando se levanta un nuevo faraón que no conocía a José y les dice al pueblo egipcio que los hijos de Israel son más que ellos y más fuertes. Y añade: Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra vosotros y se vaya de la tierra. O sea, esta es la razón para que no se multiplique. Ellos no quieren que se multiplique. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos, que los molestaran con sus cargas, y edificaron al faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Esta es la fase 1, para que no se multiplique. Separar a los hombres de sus familias, que vivían en Goshen, hacia otro lugar, donde iban a construir para el gobierno ciudades de almacenaje. Esa era una forma de pagar tributo al gobierno. Recordemos que Israel en Egipto es extranjero. Pero cuanto más los oprimían, más crecían y se extendían hasta el punto de que los egipcios empezaron a considerarlos un serio problema. Este es el fracaso del propósito de esta fase 1, de que no se multipliquen. Por eso los egipcios sometieron a los israelitas a una cruel esclavitud. Ahora se tornan en esclavos, el gobierno cede estos esclavos a los egipcios. Ya no el gobierno para que construyan algo, sino que sean sirvientes, esclavos de la gente común de Egipto. Les hicieron la vida insoportable con trabajos rudos.
hacer barro, fabricar adobes y toda clase de labores del campo. Todos estos trabajos se los impusieron con malos tratos. Esta es la fase 2 para matarlos. Además, el rey de Egipto habló con Fúa y Cifra, comadrones de las hebreas, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, prestad atención al sexo del recién nacido. Si es niño, matadlo. Si es niña, dejadla vivir. Sin descendientes el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Y esta es la labor en el reino de las tinieblas. Satanás nos quiere destruir. Satanás, mediante engaños y hábitos perniciosos, nos quiere destruir. Por eso el tipo de esclavitud en Egipto es de exterminio. Es un genocidio. ¿Buscará Dios que se arrepiente Egipto? De ninguna manera. Porque este es el tipo y la manera con el cual lidia con el pecado. Nos desarraiga de las garras de Satanás y nos traslada a su luz admirable, al reino de Dios. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.